Bueno, chicos, hoy día vamos a avanzar para terminar, ¿no? Ya que hemos avanzado en presencial estos temas de generalidad de abdomen, pero hoy día quiero hacerles de notar ciertas cosas que obviamente no les puedo marcar, pero sí en fotos sí se pueden ver, ¿no? Saben que el abdomen ya es una tercera, bueno, la segunda de las tres grandes cavidades, como yo siempre les he nombrado, ¿no? A mí siempre me han enseñado y me ha gustado dividirla en tres grandes cavidades, ¿no? Que era la cavidad torácica, compuesta obviamente por el esternón, las costillas y la columna vertebral, la gran cavidad abdominal y la cavidad pélvica, ¿no? Eh, en algunos libros, pues solo la definen como dos cavidades, ¿no? La tóraco-abdominal y la pélvica, ¿no? Siempre lo saben dividir así, ¿no? Mayormente. Esta es una vista, por ejemplo, a nivel de un corte transversal y ciertas características que vamos a diferenciar de una torácica, de una eh, abdominal, que desde ya, ¿qué diferenciamos? Que van a ser ciertos límites y paredes, ¿no? Porque en las paredes, pues de lo que viene a ser abdomen, mayormente está compuesto de músculos, no de ciertas partes osteológicas que me dan esa fuerza, me dan esa rigidez para que se defienda mi cuerpo, si es decirlo acá, ¿no? Porque si, por ejemplo, nos golpean a nivel del tórax, para defender ciertos órganos van a estar ahí las costillas, ¿no? Que si bien se pueden fracturar, van a estar protegiendo, ¿no? Mientras que en el caso del estómago, del intestino grueso, intestino delgado y demás, no tienen, ¿no? Mayormente, ¿cuáles son sus protectores ahí? Los protectores vienen a ser los músculos, ¿no? Todo el abdomen está compuesto de músculos, solo en la parte posterior que vendría a estar la columna lumbar específicamente, ¿no? Aquí tenemos una vista de corte transversal, que lo único que me interesa acá que es que otra característica principal del tórax y abdomen, que, que el abdomen pues presenta una cavidad peritoneal, ¿no? Eso, peritoneo, pleura a nivel del pulmón, ¿no? Y el peritoneo, ¿no? Y también había lo que era el pericardio, ¿no? Son las tres grandes serosas de mi cuerpo, pero la diferencia es que el peritoneo o el peritoneo es el que me cubre a todo lo que viene a ser la cavidad abdominal, todo lo que viene a ser esta cavidad abdominal, ¿no? La abertura inferior del tórax pues va a estar cerrada por ¿quién? Viene a estar cerrada por el diafragma, ¿no? Que vendría a ser la abertura superior del abdomen en todo caso, ¿no? Y pues, ¿quién viene a ser el límite inferior de lo que viene a ser el abdomen? Vendría a ser el estrecho superior de la pelvis. El estrecho superior de la pelvis. Y donde vemos aquí, ¿no? El hueso coxal, el ligamento inguinal y todo lo que viene a ser eso, ¿no? Es el y la sínfisis púbica por delante, ¿no? Y esa pues estrecho superior de la pelvis va a ser el límite superior de la cavidad pélvica y pues va a terminar ¿dónde? Va a terminar en el famoso perineo o periné, como se denomina, ¿no? Que son nada más que un conjunto de músculos que van a cerrar la cavidad pélvica, ¿no? Y pues tenemos ciertas relaciones. ¿Qué relaciones vamos a tener? Casi ninguna, ¿no? Mayormente, como le dije, hacia la parte anterior vamos a tener los diferentes músculos, desde la parte, desde el recto anterior, piramidal, oblicuo externo, oblicuo interno, músculo transversal, la fascia transversales, ¿no? Pero hay algo interesante y que es mucho más predominante que encontramos en abdomen que en tórax. Vamos a encontrar muchas más vísceras abdominales, ¿no? Vísceras me refiero a los órganos. Ya ahora ustedes tienen que saber que se llaman vísceras, ya no órganos, ¿no? Uno de los más principales, pues, cómo empieza todo, aunque sé que acá creo que no se ve, que era la porción distal del esófago, que va a estar más o menos por acá atrás. Porción distal del esófago, el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el intestino grueso, el intestino delgado, ¿no? Los riñones que son posteriores, las glándulas suprarrenales y ciertas estructuras neurovasculares como ser la cadena simpática, el plexo lumbar, plexo lumbosacro, plexo solar y muchas cositas muy bonitas que ustedes van a conocer, ¿no? ¿Cuál es la función de esto? Pues la función es albergar ¿qué elementos? Elementos del aparato digestivo, estómago, intestino delgado, intestino grueso y demás. Y así como sea también parte del vaso y aparato urinario y en último caso también ¿qué? Van a albergar lo que van a ser las glándulas anexas, dos de tres, ¿no? Porque otra era las glándulas salivales, más esas están en la cavidad bucal, ¿no? Y también van a albergar las glándulas anexas como ser hígado
páncreas y glándulas salivales, ¿no? Ya vamos a saber por qué glándulas anexas, ¿no? Y esto es una foto, por ejemplo, de cadáver, ¿no? Es una foto de cadáver que hemos visto y es bastante bonito de un libro. Esófago, vena cava superior, los nervios intercostales, los ciertos músculos, ciertos músculos costales, el riñoncito, lo que vienen a ser las arterias, las ilíacas, la vena cava inferior, la mesentérica inferior, mesentérica superior, el iliopsoas, vena gonadal, miren por acá hay una vena gonadal, el diafragma, el frénico por acá, ciertas cositas que vamos a verlo en cadáver, ¿no? Y pues hay algo interesante acá, que me gusta siempre recalcarlo, ¿no? Ahorita estamos viendo generalidades, ¿no? De abdomen. Lo que viene a ser las funciones. Mayormente la función de quién es la función sobre todo del diafragma y también el abdomen. eh, es importante en la respiración o en movimientos respiratorios sobre todo, ¿no? Por ejemplo, durante la inspiración, se relaja durante la inspiración para adaptarse a la expansión de la cavidad torácica, porque esto va a tener que relajarse y va a haber una contracción del diafragma para disminuir el tamaño de esto. Esto disminuye, o sea, esto que está con rojito ¿cómo decirlo? Se achica, en pocas palabras, ¿no? Se achica, ¿por qué? Porque esta parte del tórax se está insuflando, o sea, los pulmones se están agrandando y la cavidad torácica se está agrandando y el abdominal se cierra, se empequeñece, deprime, ¿no? Pero todo es al revés en la expiración. En la expiración, pues va a haber una contracción de los músculos del abdomen, una relajación del diafragma y pues por ende, ¿qué vamos, en otras palabras, qué va a pasar? La cavidad abdominal se está expandiendo, se está volviendo grande, mientras que la cavidad torácica está disminuyendo su tamaño, ¿no? Y esto me acuerdo que justamente ha sido pregunta de examen de auxiliatura de este año, por si un caso, ¿no? Para los que les interese. Y también por qué me gustó relacionar bastante esta diapositiva o esta lámina, porque van a ver que en hígado sobre todo, y esto es una pregunta del doctor Aguilar, donde te dice, nómbreme los ligamentos o estructuras de fijación de lo que viene a ser el hígado. Y pues tiene varias, tiene, bueno, los ligamentos mayormente, ¿no? Ligamento coronario, ligamento redondo, ligamento triangular y demás, ¿no? Y sobre todo la vena porta, que es uno grande, ¿no? Pero mayormente nosotros siempre decimos que es la vena porta, esa fijación de ese, porque ¿para qué? Ustedes van a ver en el cadáver y pues el hígado está bien adherido a la pared gracias a la vena porta, gracias a esta vena porta está bien adherido, ¿no? Pero, el doctor Aguilar, respetable por tanta experiencia que él tiene, él siempre para él, ¿qué es? Para él el elemento más fijador del hígado es la presión intraabdominal. Y sí tiene razón, por todo esto que causa una relajación, causa una contracción y por ende, al haber aquí una expansión, aquí va a haber una disminución y por ende va a haber una presión muy exuberante, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Eso, ese datito quédenselo, ¿no? Y aquí lo mismo pasa. Y también, pues, aparte de la respiración y de la contracción a nivel del abdomen, contracción de la pared abdominal y aumento de la presión intraabdominal, ¿para qué me sirve? Me sirve para los procesos de defecación, expulsión de las heces, como también para la micción y en otro caso el parto, ¿no? En el parto, por ejemplo, también tenemos ciertos músculos del perineo que me van a servir, ¿no? Esto es algo fisiológico. Siempre tienen, y yo siempre recalco, ¿no? Esto yo recalco lo fisiológico de lo patológico. ¿Por qué? Porque lo fisiológico es lo bueno y lo que debe pasar y el por qué pasa, ¿no? Mientras que lo patológico es lo que no debe pasar y lo que no debería, ¿no? Esto es lo fisiológico. La presión abdominal u presión intraabdominal me ayuda para la misión, para el parto y para la defecación, ¿no? Pero esto, cuando es patológico, con qué yo lo asocio, ¿no? Y con qué lo deben asociar ustedes. Y yo les dije, chicos, deben asociarlo con las famosas hernias. Hernias. Hernias umbilicales u hernias inguinales, que son las más comunes, ¿no? También vamos a tener hernias diafragmáticas también, no son las únicas, ¿no? Diferentes hernias. Y estas hernias es como
una protuberancia, sobre todo, o una protrusión, perdón, esa es la palabra, protrusión, si no me entienden bien, así la voy a escribir, protrusión, de cierta víscera, mayormente sobre intestino delgado. A nivel inguinal, por ejemplo, es que ese intestino delgado, no ve que viene así, viene ese intestino delgado, una partecita de esa plum, se sale, porque hay cierta zona en mi abdomen y justamente a mi nivel inguinal, porque son zonas débiles, que solo hay una capita de músculo, supongamos, y al hacer tanta presión abdominal, pues ese músculo no me ayuda, ¿no? No me ayuda a que lo mantenga en su lugar y flux se sale. Y eso es la famosa hernia, son protrusiones de vísceras, las hernias, ¿no? Muy bien. Y esa es la parte patológica. Al tener mucha presión intraabdominal y al tener zonas que no son reforzadas bastante bien, porque solo son simple músculos, son simple aponeurosis, pues me provoca esta famosa hernia, que es algo más patológico, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos pues las estructuras, habíamos dicho la pared abdominal está formada, por ejemplo, en parte por hueso, pero mayormente por músculo. ¿Por qué yo digo en parte por hueso? Porque si ven aquí en la parte posterior, está compuesta mayormente solo por la costilla 12, que es la flotante, y por la columna lumbar, ¿no? Y por cierta parte del hueso coxal, ¿no? Más lo demás es músculo, músculo y más músculo, ¿no? A los lados vendría a ser la columna vertebral con el famoso iliopsoas, donde está por aquí este famoso iliopsoas, o el psoas ilíaco, ¿no? Este famoso psoas. ¿Por qué también llamado iliopsoas o psoas ilíaco? El psoas ilíaco, por ejemplo, solo es un músculo, que es este de acá. Miren, yo creo que ven con mi puntero, ¿no? Este que yo estoy marcando acá es el famoso psoas mayor. Y este hueso, que es, no ve que el coxal se divide, no es solamente coxal. Hueso coxal es todo, más si se divide en ilion, isquion y pubis, ¿no? Pero en esa parte del ilion está adherido todo el músculo ilíaco. Y el músculo ilíaco, este que lo señalo acá, más el músculo psoas mayor, se juntan las fibras musculares y a este nivel, por ende, es el denominado iliopsoas o psoas ilíaco, ¿no? En el cadáver se ve muy bonito. Y hacia la parte anterior, ¿por quién va a estar compuesto? Por el recto anterior, ¿no? Y el piramidal, que es un músculo atrofiado. Y hacia las partes laterales, pues ¿con quién va a estar compuesto? Va a estar compuesto por el oblicuo externo, oblicuo interno, músculo transverso y la famosa fascia transversal, ¿no? Y ahora tenemos aquí ciertas especialidades de peritoneo, ¿no? Bueno, las especialidades de peritoneo y cómo se componen estos órganos, porque hay órganos peritonizados como ser estos de acá, los retroperitoneales. Estos son, por ejemplo, mira, aquí tenemos, ¿no? Hay diferentes tipos, cuatro. Aquí están, ¿no? Los retroperitoneales, los peritoneales y los subperitoneales, ¿no? Y también tenemos otros, que esta es una cuarta, que mayormente no sé por qué no lo toman en cuenta, que son los intraperitoneales, ¿no? Los peritoneales, pues son netamente estos órganos que están peritonizados como ser la primera porción del duodeno. Hay los retroperitoneales como ser el riñón. El riñón es uno de los órganos que son retroperitonizados, ¿no? Y hay otros que son subperitoneales como ser ya ciertos órganos genitales también. Y es así como se viene el famoso peritoneo, que me adhiere a diferentes vísceras, también se adhiere a diferentes partes del esófago, de la aorta, en todo caso, este caso, por ejemplo, tuvo intraperitoneal y demás, ¿no? Esto en la parte fisiopatológica van a ver que es bastante importante, ¿no? Más ahorita no lo vamos a tocar mucho, porque si les hablo de esa parte, pues les puede llegar a aburrir, porque esto lo van a aprender al año en fisiología y van a entenderme mucho más que ahora, ¿no? Pero el peritoneo es bastante importante, porque el peritoneo, como les dije, no solo es que ya sea una parte serosa, ¿no? También el peritoneo eh, es algo interesante porque tiene una irrigación a nivel del mesenterio, por ejemplo, tiene un contenido, cuáles vienen a ser arterias, sobre todo arterias, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel de las arterias y linfáticos, sobre todo, muy bien esa palabra linfáticos, absorben ciertas sustancias en excesos, ¿no? Es mayormente eso. Y cuando no absorben, pues se llena de líquido el cuerpo y ya más adelante ahorita no me van a entender, pero la famosa ascitis, que es una panza así de grande de mi paciente, de alguna persona, ¿no? Es mayormente algo patológico. Muy bien.
Después tenemos esta fotito que es muy bonita, donde mayormente relacionamos con la abertura torácica inferior. La abertura superior del abdomen era la abertura superior del abdomen, a esta parte de acá, es la abertura torácica inferior. Espero que me entiendan, ¿no? Porque todo lo de arriba es lo de abajo y lo de abajo es lo de arriba, ¿no? Aquí teníamos tórax, abertura torácica inferior. En otras palabras, va a ser la abertura abdominal superior, ¿no? Y después también teníamos la abertura torácica, la abertura, perdón, la abertura abdominal inferior, ¿no? Que vendría a ser también la denominada abertura pélvica superior, ¿no? Todos tienen algo similar, ¿no? Muy bien. Después tenemos a ver aquí qué más. Y el este, ¿no? Esto es lo que vendría a ser la parte de la pelvis mayormente, la pelvis ósea. Hay algo interesante aquí, tenemos que saber por detrás, por ejemplo, está compuesto por el sacro, por delante la sínfisis pubiana y hacia los lados los huesos de la pelvis, ¿no? Lo que viene a ser el ilíaco y el ligamento inguinal mayormente, ¿no? Hay relaciones con otras regiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, está muy bonita esta foto, me encanta, porque denota las relaciones con otras regiones, la relación con el tórax y la relación con la pelvis, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la parte del peritoneo y demás cositas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esto es algo interesante e importante que tienen que saber que era la famosa cavidad inguinal, ¿no? La cavidad inguinal que viene a estar por el famoso cordón espermático, ¿no? El cordón espermático, que es mayormente esto relacionado a lo que viene a ser el hombre, ¿no? El hombre mayormente el cordón espermático y que es verdad y lo han visto en histología sobre todo, que qué es lo que me interesa acá, que pues los testículos en el caso del hombre pues están elevados, ¿no? Están a nivel de bebé, si es decirlo así, a nivel de embrión, de feto, perdón, de feto, mil disculpas, y a nivel de neonato de primer año todavía, que los testículos están más o menos a nivel de la fosa ilíaca derecha, obviamente el derecho, el testículo derecho, y a nivel de la fosa ilíaca izquierda va a estar el testículo izquierdo, ¿no? Y esto van a ir descendiendo, 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 así. Y pues al descender hacia nivel de la bolsa escrotal, jalan, si es decir así el término, varios tejidos. No es el único, ¿no? Van a estar jalando varios tejidos, ¿no? Y dentro de ellos van a tener un contenido bastante importante, ¿vieron? Desde la parte más superior van a bajar a la parte más inferior. Esto se sabe preguntar en exámenes prácticos también, chicos, porque son diferentes capas, ¿no? Aquí como verán, desde la túnica vaginal hasta lo que vienen a ser ya las estructuras más internas, ¿no? De lo que viene a ser la piel o el dartos. La túnica vaginal que viene a ser la más interna hasta la túnica más externa, ¿no? Que vendría a ser el escroto o piel, perdón. La del o dartos, ¿no? Y aquí está mucho mejor visto lo que viene a ser el conducto inguinal, ¿no? El conducto inguinal, donde viene a estar dividido en un anillo inguinal superficial y en un anillo inguinal profundo. La arcada femoral, donde vendría a pasar ¿qué? El paquete femoral, arteria, vena y nervio. Aquí hay una mnemotecnia bastante bonito porque se sabe preguntar el orden por el cual pasan, que era esta mnemotecnia denominada así, se la voy a escribir, ¿no? Era de las bolas van. ¿Y era por qué? Porque de la parte del escroto que viene a ser esta parte de acá inferior, o sea, la parte más medial, van en ese orden. Vena, arteria y nervio. Desde la vena femoral, arteria femoral, 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 y nervio femoral, o también llamado nervio, todo también, ¿no? Crural, femoral o crural también. Más comúnmente siempre lo denominamos a la vena y a la arteria como femoral. Al nervio lo denominamos mayormente como crural, ¿no? Nervio femoral, pero mayormente le denominamos crural, ¿no? Y va en esa dirección. Aquí, por ejemplo, esto es vena, arteria y nervio. Por eso dice, de las bolas van. Esa es la mnemotecnia, ¿no? Y aquí está una foto más bonita. Aquí está mucho más, ¿no? Vena, arteria y nervio. Ahí está. Encima del psoas ilíaco. Van en esa disposición que tienen que saber. Ahí está, ¿no? Ligamento inguinal. Van a venir lo que van a ser los otros músculos. Ese, por ejemplo, era el oblicuo externo. El otro que vendrían a ser el oblicuo interno más el músculo transverso.
y ya ciertos ligamentos, ¿no? Por ejemplo, ahí está la arteria gramastérica y diferentes, ¿no? Ahí esa es la formación, por ejemplo, del orificio inguinal profundo y después también tenemos el triángulo de Hesselbach, cuál va a ser el orificio inguinal superficial. Pero hay algo interesante a nivel de este orificio inguinal superficial, que van a haber diferentes ligamentos de refuerzo, ¿no? ¿Por qué ligamentos de refuerzo, chicos? Porque esta es una zona bastante débil y al saber que es una zona bastante débil, pues necesita de ciertas estructuras que refuercen y pues que va a ocasionar o que va a pasar. Lo que va a ocasionar es que se refuerce y no me protruya. Sobre todo para eso es esto, chicos. Y esto siempre estudian los cirujanos eh, abdominales. Y esto es algo que hasta un cirujano en especialista en cirugía general, perdón, así, puede tranquilamente operar. Porque hernia vemos en todos lados, ¿no? Hernia, quédense con esa definición que es protrusión. Protrusión a nivel, por ejemplo, de una hernia abdominal. Protrusión de vísceras abdominales. Porque también van a escuchar hernia de disco. Que esa hernia de disco, por ejemplo, es una hernia a nivel del disco intervertebral, a nivel de la columna. Pero todas estas hernias, por ejemplo, ¿a qué se da? A presión, ¿no? A eso, por ejemplo, estoy aquí más o menos diferenciando una vértebra, ¿no? Ahí está el disco intervertebral, otro disco intervertebral, otra vértebra y así sucesivamente, ¿no? Es lo que tienen que ir viendo. Y eso es cirugía, no hay más que, no hay otro tratamiento, no es cirugía directamente. Y pues esto también tiene, esto lo preguntan, ¿no? Mayormente esto, por ejemplo, la parte más interna, que era el tendón conjunto, eso, se me fue el nombre hace rato. Por ejemplo, ¿qué es tendón conjunto? Tendón conjunto no es más que la combinación, si decirlo así, o la fusión de lo que es un oblicuo interno más el músculo transverso. Después tenemos la fase transversal y los ligamentos de Henle y de Coles, ¿no? Después tenemos a nivel medio, donde va a estar el tendón conjunto, la cintilla iliopubiana, que era esta de acá, la arteria epigástrica, específicamente la arteria epigástrica inferior, porque la epigástrica superior nacía, ¿no? De la parte más superior y esa arteria va a ser pregunta para su examen de práctica, ¿no? Y también teníamos el recto anterior. Y después teníamos un triángulo superexterno que era este, del orificio inguinal profundo. Eso significa, ¿no? Orificio inguinal profundo significa OIP, ¿no? Donde está inferiormente limitado por la cintilla iliopubiana o el ligamento de Hesselbach. Y pues internamente está por la arteria epigástrica y el ligamento de Hesselbach, ¿no? Esto, así se lo delimita. Muy bien. Y esto es pues parte de irrigación, ¿no? La irrigación vamos, como yo les dije, vamos a darle una clase de pura irrigación. La irrigación siempre me gusta darla solo en una clase. Hablar desde tronco celíaco hasta hablar de arterias ilíacas, ¿no? Desde tronco celíaco hasta arterias ilíacas. Pero esto es un poquito, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener dos sistemas venosos a nivel de acá. Uno que vendría a ser la vena cava inferior y otro que venía a ser, ¿quién? Un sistema que está aquí a mi mano derecha que es la famosa vena porta. Si ustedes saben alguien cómo se forma la vena porta, si alguien ha estudiado ese sistema venoso, ¿alguien sabe cómo se forma la vena porta? ¿Cómo se forma la vena porta? O lo pueden escribir si es que no quieren hablar. Eso lo van a repasar en hígado, van a ver, en la parte de hígado, ¿no? La vena porta está compuesta por tres grandes venas, que es la esplénica, la mesaraica mayor y la mesaraica menor, o estas mesaraicas son las famosas mesentéricas, ¿no? Y aquí está, son tres grandes venas, miren, esta es una acá que la estoy más o menos, bueno, pintando, esta es otra y esta es otra, acá que corren mayormente son posteriores, ¿no? Esta que pinté acá es la mesentérica inferior o antiguamente, si es que ven algún libro ahí, la mesaraica, mesaraica, es la mesaraica. Esa mesaraica va y se une con la esplénica, se une con la esplénica. Y después tenemos la otra que es la mesaraica mayor o mesentérica mayor, ¿no? Mesentérica superior también llamado, mesentérica superior o mayor, ¿no? Pues estas dos se unen. Acá ya se llama tronco espleno-mesaraico o tronco espleno-mesentérico. El tronco espleno-mesentérico se une con la mesentérica superior y forman la famosa vena porta.
la famosa vena porta. Solo se compone de 3 venas, pero eso obviamente no quiere decir que hay muchas más venas que afluyen, que en otras palabras, ¿a qué me refiero con que afluyen? Con que llegan y me van a también drenar sangre venosa ahí, como ser, por ejemplo, las gástricas izquierdas, las pancreaticoduodenales y demás venas, ¿no? Muy bien. Y después, ¿cuál es una irrigación neta de abdomen? Pues que vendrían a ser las arterias lumbares, las arterias suprarrenales, perdón, las arterias frénicas, perdón, el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior y demás, ¿no? Muy bien. La diferencia es que también la vena porta tiene que pasar por el hígado, como ven acá, se van a anatomosar con las venas suprahepáticas y recién se van a ir a la vena cava inferior, perdón, a la vena cava inferior, ¿no? ¿Y cuál es la otra? Por ejemplo, a nivel de las ilíacas. Las ilíacas iban directa, bueno, las ilíacas me forman la vena cava inferior y esa vena cava inferior llegaba directamente al corazón, ¿no? Y yo ya les expliqué en la parte presencial para los que pudieran asistir a la clase ¿por qué me interesa saber esto a nivel clínico, no? Porque no es solo saber que la vena porta pasa al hígado y la vena ilíaca pues pasa directo al corazón. No, no. Hay que saber muy bien también el porqué de estas dos, ¿no? Y pues ese era un cuadro clínico diagnóstico que yo le dije a los chicos, ¿no? Que esto era mayormente cuando hay una hipertensión portal, se llama, una hipertensión portal, ¿no? Cuando las venas no pueden regurgitarse hacia la parte de la vena cava inferior e irse directo al corazón y ocurre una hipertensión portal. Esto, por ejemplo, es un signo característico que van a encontrar en cualquier lugar de ustedes como diagnóstico y directamente tienen que pensar en hipertensión portal y tienen que pensar en cirrosis hepática. También este es un signo de los pacientes cirróticos, alcohólicos, ¿no? Que este es el famoso signo de medusa, ¿no? Y una de sus compañeras me dijo que también lo encontró con el nombre de signo de palmera, ¿no? También, mayormente yo lo conozco con el nombre de signo de medusa, ¿no? Y la inervación, ¿por quiénes se van a dar? Se van a dar por lo que viene a ser la cadena simpática, estas bolitas como ustedes verán, ¿no? Que son ganglios simpáticos y las cadenas paravertebrales, ¿no? Y los ganglios esplénicos y por ende el plexo solar, ¿no? El famoso plexo solar. Y a este nivel de la S2, S3, S4, pues que venían unos nervios que eran los parasimpáticos, ¿no? Porque tienen que saber básicamente eso, ¿no? Que S2, S3, S4, los pares craneales, el 3, 5, 7, 10, 7 y 9 son parasimpáticos, ¿no? Y pues lo simpático que viene a ser toda la cadena simpática, ¿no? Mayormente. Porque al año van a aprender mucho más importante cuál es la función simpática, cuál es la función parasimpática. Más aquí en abdomen solo necesitan saber dos cosas que también se los preguntan, ¿no? Que hay un plexo nervioso, obviamente, a nivel de la submucosa, y hay un plexo a nivel de la parte muscular. Voy a perder de la parte muscular. ¿Alguien sabe cuál es el plexo ese que está a nivel de la submucosa y el otro que está a nivel de la muscular? ¿Cómo se llaman esos plexos? Ese es el denominado plexo mientérico de tanto. Y el otro es el plexo submucoso de tanto, ¿no? ¿Alguien sabe qué se llaman estos plexos? ¿Se acuerdan? Ni siquiera saben. Se acuerdan porque lo hemos avanzado, ¿no? Y eso también les preguntan a esos chicos. Eso es algo interesante que predomina en todo el tracto gastrointestinal, predomina bastante esto. Se denomina el plexo submucoso de Meissner. Este de acá. Meissner. Ahí. Y el otro es el plexo mientérico, que está a nivel del tejido muscular. Plexo mientérico de Auerbach. Auerbach, exacto. ¿Qué me provocan esto? Este de Auerbach va a predominarme en el aumento del peristaltismo. Peristaltismo. Ok. Mientras que el otro, que es el plexo submucoso de Meissner, pues me ayuda para la secreción de mucus o secreción de moco. Para el bolo alimenticio mayormente, ¿no? Secreción de moco. El otro es para el peristaltismo, para que el bolo alimenticio pase, se mueva y pues obviamente se excrete al final del camino, ¿no? Y todo eso gracias a la inervación. Bueno, la topografía, ¿no? La topografía que era una topografía que les dije que se usaba antiguamente, ¿no? Y les di claringamente el ejemplo
de, de la antigüedad y del hígado también. El hígado no es lo único, ¿no? Aquí, por ejemplo, se divide en 4 cuadrantes. Un plano horizontal, este plano horizontal, por ejemplo, donde pasa, este plano horizontal va a pasar por el ombligo específicamente, o aquí está el ombliguito, ¿no? Aquí está el ombligo, o por también otro límite a nivel posterior, viene a ser el disco intervertebral de la L3 y L4, ¿no? Y le cuerta un plano vertical, que aquí claritamente se dan cuenta que viene de la apófisis sifoide hasta la sínfisis pubiana, ¿no? Y me lo divide en un cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho y un cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Este cuadrante superior derecho, que era donde está el estómago, nosotros lo denominamos también celda subfrénica derecha, celda subfrénica izquierda, ¿no? Porque va a estar debajo del diafragma y lo denominamos como una celda. Un rato, a ver, tengo que ver una cosita. Ya, muy bien. Después teníamos entonces diferentes órganos. Estos pues ya les di de tarea, ¿no? Más aquí claritamente lo vemos, ¿no? En el nivel del... Y esto siempre es pregunta de examen, chicos. Por ejemplo, le dice, y esto tienen que leer bien, por ejemplo. Aquí les saben preguntar en los exámenes dónde o en qué cuadrante se encuentra la curvatura mayor del estómago, ¿no? Y pues uno directamente lo asocia al estómago. Más el estómago obviamente está ubicado a nivel del epigastrio, sí o sí en el epigastrio, como verán acá, el cuerpo del estómago. Mientras que la curvatura mayor del estómago se va a encontrar a nivel del hipocondrio izquierdo, ¿no? Y ya todo el estómago, si no especifica cuerpo o exactamente esto, no especifica cuerpo o curvatura mayor, pues el estómago está ubicado en la otra terminología, en la celda subfrénica derecha, pero acá epigastrio e hipocondrio izquierdo, ¿no? El hígado, por ejemplo, también se sabe preguntar, se ubica, por ejemplo, en el epigastrio y en el hipocondrio derecho. Y en el hipocondrio derecho también se encuentra lo que viene a ser la vesícula biliar, aunque sé que aquí se ve en el epigastrio, mayormente siempre se lo considera en el hipocondrio derecho, ¿no? Y eso que hasta algunas veces dice que se encuentra también en el flanco derecho, que es la región lateral derecha aquí denominada, ¿no? Flanco también denominado. Pero ¿cuándo va a ocasionar eso? En ocasiones de una inflamación de vesícula. Por eso ustedes de ahora ya nunca digan a sus familiares, pues, nunca le diga, ¿sabe qué, tía? Usted tiene vesícula, si es que le ve que le duele, ¿no? Claro, le dice su tía, si es doctora todavía. Claro, hijita, yo tengo vesícula. ¿Quién no tiene vesícula, no? Como yo le dije, también esta vesícula pues se llama colecisto. Ese es su nombre anatómico médico de la vesícula, ¿no? Y pues ya cuando tenemos un proceso inflamatorio se lo denomina colecistitis, porque todo lo que termina en itis es inflamación. Esa es la terminología correcta que le da su tía. Obviamente que todas las personas tenemos cuando le decimos, ah, tenés vesícula y ya lo relacionan con que está inflamada la vesícula, ¿no? Más lo correcto sería, tenés colecistitis. Y ya el procedimiento pues quirúrgico se debe denominar colecistectomía, obviamente, ¿no? Después que tenemos los flancos también nominados, ¿no? Región lateral izquierda, flanco izquierdo, región lateral derecha, flanco derecho, la región umbilical o la del mesogastrio, ¿no? La región inguinal derecha, la región inguinal izquierda, o también llamado fosa ilíaca, ¿no? Fosa ilíaca izquierda, hipogastrio. También denominada, estas regiones inguinales también van a encontrarlos con los nombres, pero esta es una nomenclatura muy, muy antigua, como vacíos así. ¿Por qué? Mayormente aquí no encuentran casi ninguna estructura, ¿no? Mayormente van a encontrar, por ejemplo, sobre todo en la región inguinal derecha, muy aparte de aquí conocer que va a estar la famosa, el famoso apéndice, pues obviamente después de eso nunca más, bueno, nunca más, ¿no? No va a encontrar nada más, no va a encontrar nada más que ese apéndice, ¿no? Usted saque ese apéndice, ya no hay ciego y toda esa parte pues está vacía, es directamente en los músculos, ¿no? Y uno que otro nerviosito, más no hay vísceras que así me predominen en esa área, ¿no? Y la fascia, no es lo mismo que facies, tienen que saber también bastante eso, no es lo mismo que fascia, ¿no? La fascia, pues para hacer un plano de disección, ya van a ver cuando fuimos a diseccionar el cadáver, ¿no? Empieza desde la piel, tejido celular subcutáneo. Este tejido celular subcutáneo lo diferencia, ¿no? En este libro que lo saqué, que es el Grey's Anatomy, imágenes muy bonitas, ¿no? La diferencia en una fascia superficial, subcutánea,
tiene una fascia superficial, membranosa y grasa, ¿no? La capa grasa, que es la fascia de Camper, y la fascia membranosa, que es la fascia de Scarpa, ¿no? Esto preguntan en el examen, no, esto no preguntan en el examen, pero en el examen práctico conmigo sí lo preguntamos, ¿no? Eso tienen que saberlo, es un dato interesante, ¿no? Después del tejido celular subcutáneo, ya va a venir los famosos músculos, ¿no? Músculo oblicuo externo, el más externo, músculo oblicuo interno, el músculo transverso del abdomen, la fascia transversalis, ¿no? Una vez esa fascia transversalis, ya vamos a encontrar la fascia extraperitoneal y después de la fascia extraperitoneal encontramos el peritoneo parietal, ¿no? El peritoneo parietal, ¿qué vamos a encontrar más adentro? Vamos a encontrar las famosas vísceras. Y después de la víscera, muy atrás, que vamos a encontrar el peritoneo, perdón, el peritoneo visceral y encontramos el peritoneo parietal, el que está adherida a las vísceras, ¿no? Y los órganos propiamente dicho. Aquí, por ejemplo, está el recto anterior del abdomen. Muy bien. Y eso obviamente que si yo les digo, y puede ser pregunta, ¿no? Descríbeme todas las fascias o descríbeme todas las capas a nivel abdominal, pues tienen que escribirme todo, ¿no? Piel, fascia de Camper, fascia de Scarpa, músculos, como ser el oblicuo externo, oblicuo interno, transversal transversal abdomen, fascias transversales, eh, y el aponeurosis, ¿no? Y lo que viene a ser ya la fascia extraperitoneal y el peritoneo parietal, ¿no? Muy bien. Y eso sería terminando las partes de generalidades del abdomen, parte uno, ¿no? Ahorita voy a fijarme si tengo mi diapositiva de la parte 2. Con eso acabamos, ¿no? Mm, Bueno, estamos viendo ahora vendría a ser la segunda parte, ¿no? De abdomen. Ahora vamos a hablar de un músculo bastante bonito, que es el músculo diafragma, ¿no? También llamado músculo frénico, que es mayormente considerado también un músculo tendomuscular o músculo tendinoso también. ¿Por qué? Porque si bien se compone de un pilar derecho y un pilar izquierdo, también se va a componer de ciertos haces tendinosos que es el famoso centro frénico, ¿no? Va a estar compuesto y pues tiene diferentes, ¿cómo decirlo? Haces musculares. Por ejemplo, el pilar derecho es del L1 a la L3 y el pilar izquierdo es de la L2 a la L3. Son pequeños datillos, ¿no? Del diafragma que tiene que saber. Se lo considera, por ejemplo, algunos libros, y esto no hay que confundirlo. Yo me acuerdo que el año lo confundí pasado, más ahora para no confundirlos a ustedes, ¿no? Por ejemplo, el centro frénico lo considera, por ejemplo, una forma de un trébol, ¿no? Y aparte también con su centro frénico y su músculo diafragmático. Más todo el diafragma, todo el diafragma lo consideran en una forma de una cúpula. Por eso saben denominarlo también como cúpula diafragmática. Y para hacerlo divertido, nosotros lo sabemos considerar como un paracaídas, ¿no? Y ese azulcito, por ejemplo, son los yatos, ¿no? Habíamos hablado del yato venoso, que era el de la vena cava inferior, el aórtico y el esofágico, ¿no? El esofágico, el aórtico y el venoso, ¿no? Si se acuerdan la mnemotecnia, ¿cuál era? Y que siempre se las vengo a recalcar, que era la famosa SEA 8 10 12, ¿no? 8 10 12, porque a esos niveles pasa estas estructuras. A nivel de la vértebra torácica 8 pasa la vena cava inferior, el esófago a nivel de la T10 y la aorta a nivel de la 12, ¿no? Y después tenemos ciertas estructuras. Por ejemplo, esas estructuras que estamos viendo, ¿cuáles son? Por ejemplo, en la nivel de esta del esófago, pasan lo que vienen a ser los famosos vagos, el vago izquierdo anterior y el vago derecho posteriormente. Como les había nombrado en la parte práctica, son los famosos pasitos de Michael Jackson, ¿no? Porque el izquierdo, esa mano izquierda va hacia adelante y la mano derecha para atrás, ¿no? Y después tenemos también ciertas estructuras que van a pasar, como ser las cadenas simpáticas o como ser ciertas eh, vasos accesorios, ¿no? Muy bien, nervios esplácnicos y demás también. Pero lo más importante acá que usted tiene que saber es este.
el famoso yato de Larry o de la Rey, o también llamado yato esternocostal, porque esto está a nivel del ángulo external, a nivel de la apófisis sobre todo, y con las costillas, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque el contenido de acá, y es una gran arteria que pasa, bueno, una pequeña arteria, solo que yo le digo una arteria importante, es la famosa epigástrica superior. Esta epigástrica superior se viene a anastomosar ¿con quién? A nivel del ombligo. A nivel del ombligo se va a anastomosar con la epigástrica inferior, ¿no? Y esa es la famosa anastomosis que yo les dije de quién. La famosa anastomosis de Goynard y Courtillet, ¿no? Esa es la famosa anastomosis que venía a hacer. Ahí está el yato. Ese es el otro yato que es el yato de Marfan. Estos yatos que yo ya le estoy nombrando no tienen más especificaciones también aquí como el yato de Bochdalek, ¿no? Son yatos mayormente que van a... eh, son nombrados ¿para qué? Para saber de las hernias sobre todo. Y ahí está la imagen a la que quise representar, ¿no? Y aquí tenemos el músculo transverso del abdomen que ven acá, ¿no? Ahí teníamos el oblicuo externo, está cortado, la aponeurosis del oblicuo externo, del oblicuo interno, la línea alba y el famoso músculo del abdomen, el transverso del abdomen, como ven aquí, todas estas fibras yéndose y volviéndose tendinoso, ¿no? Uy, perdón. Y después teníamos la línea semilunar de Spiegel. ¿Cuál es esta línea semilunar de Spiegel? Que es la que se nota acá. Miren, esta de acá, como ven, ¿no? Esta es la línea semilunar de Spiegel. ¿Y por qué se llama líneas semilunares de Spiegel? Que es correspondiente al transverso del abdomen. Porque todas las fibras musculares se vuelven tendinosas. Es nada más que eso. Donde las fibras musculares se vuelven tendinosas, básicamente. Esa es la definición de la línea semilunar de Spiegel o Spiegel, ¿no? Y después teníamos una interdigitación torácica interna del transverso y el diafragma. ¿A qué me refiero con la interdigitación? Con la interdigitación me voy a estar refiriendo a que las fibras se van a comunicar, se van a adherir y por ende nadie pensaría que son dos músculos diferentes, sino van a pensar que es la continuación del uno con el otro. Y esa es la digitación. A este nivel de esta línea, por ejemplo, ahí se interdigita lo que viene a ser el transverso con el diafragma. Y el tendón conjunto que era, el tendón conjunto no era más que la unión del oblicuo externo con el músculo transverso, ¿no? Eso era, el músculo transverso está amarillo con el músculo oblicuo interno. Los dos se juntan a este nivel inferior y pues van a formar el tendón conjunto. ¿Por qué tendón? No es porque sea tendón, tendón, sino que las fibras musculares se unen y pues por ende se va a formar mucho más grueso eso. Entonces lo denominan como tendón conjunto, ¿no? Después tenemos esta otra interdigitación. ¿Es pregunta de examen? Sí. Tiene que saber cuál es la interdigitación interna y cuál es la digitación torácica externa, ¿no? La torácica externa es la del oblicuo mayor con la del serrato anterior o del serrato menor, ¿no? No es lo mismo del otro serrato que habíamos nombrado en el primer parcial. La interdigitación torácica interna, ¿de quién era entonces? Del diafragma con el transverso. Y la torácica externa, ¿de quién era? El oblicuo mayor más el serrato anterior, ¿no? Muy bien, esta es la otra interdigitación de acá. Es una interdigitación externa, ¿no? La otra era más o menos por acá, era una interna. Era. Y ahora vamos a hablar del recto anterior. El recto anterior se compone de un pilar derecho y de un pilar izquierdo, bueno, pilar izquierdo y un pilar derecho, ¿no? Esos dos pilares. Pues van a tener ciertos fascículos que se van a unir, un fascículo interno, un fascículo externo, ¿no? Y un fascículo medial. Un fascículo posterior, perdón. El último que apareció, este es el posterior, pero cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, el pilar externo, que es el verde, se viene a fijar ¿dónde? Al pubis homolateral. El pilar interno se viene a fijar en el pubis contralateral. Pero el pilar posterior es el famoso ligamento de Coles, que va a ser un ligamento de refuerzo, ¿no? Y pues para cerrar esto, son las famosas fibras arciformes de Poirier y Parchapet, también se llama fibras perdón, fibras de McIsa, eso, fibras de McIsa. Y pues todo eso, el pilar posterior, este pilar posterior, el rojo, el pilar externo y las fibras negras, que es el pilar interno, más estas fibras que hacen que ese huequito o triángulo muy bonito, ese triángulo muy bonito, se cierre y me forme un redondo. Y este es el famoso orificio inguinal superficial. Ya habíamos visto el profundo y ahora vemos el superficial, ¿no? Ahora aquí vemos el oblicuo externo y el oblicuo interno, ¿no? O también llamado oblicuo menor y oblicuo mayor, ¿no? Aquí está el oblicuo externo que está cortado y después también teníamos el oblicuo interno y su aponeurosis. Ese oblicuo interno o menor, por ejemplo,
Se fija posteriormente a las 5 vértebras lumbares y se une a la famosa línea alba entre las 3 y últimas 4 costillas, aquí como eran también, 3 y últimas 4 costillas. Mientras que el oblicuo externo se adhiere mucho más arriba, como verán acá, mucho más arriba, a las 8 últimas costillas, y pues se inserta aquí hacia la parte del recto anterior, hacia su nivel más inferior. Y ahí están los músculos, ¿no? Los rectos y el piramidal, ¿no? Los rectos, lo único que tienen que saber qué es de los rectos. Los rectos tienen que saber que a ese pilar derecho y pilar izquierdo del oblicuo externo, pues se adhieren ellos mismos. Dos patitas muy bonitas, una patita interna donde se reúnen y una patita externa. Y de la patita externa sale un ligamento, que es el famoso ligamento de Henle, nada más. ¿Qué es un ligamento de qué? De refuerzo. Entonces, ¿cuántos ligamentos ya hemos hablado? Del ligamento de Henle y el ligamento de Coles. ¿Saben preguntarle cuáles son los ligamentos de refuerzo? Pues son estos dos, ya hemos visto, perdón. Del recto anterior, no, por ejemplo, estas cositas son intersecciones tendinosas, como le dije, ¿no? O también en el otro nombre antiguo que se denominaba costillas de Chassaignac también. Así se denominan a estas intersecciones tendinosas. Costillas de Chassaignac se denominan. Eso lo van a encontrar en el Testic con ese nombre. Pero en el libro de Rubier, si no estoy mal, la encuentra. Esto, por ejemplo, es del libro de Grey's Anatomy. Lo van a encontrar con intersecciones tendinosas, ¿no? Lo único importante acá, pues, ¿cuál era lo interesante? La línea alba, ¿no? Porque le dije que en el aspecto clínico, pues aquí se hacía la incisión y pues como es avascular, no se daba mucho daño hemorrágico. Era lo más interesante. ¿Por qué? Porque el origen de esta, ¿dónde está? Va a estar a nivel de la cresta del pubis, a nivel del tubérculo del pubis y a nivel de la sínfisis del pubis acá. Muy bien. Y pues, ¿dónde se va a insertar? Se va a insertar muy arriba a nivel de los 5, 6 y 7 cartílagos costales y la apófisis sifoide, ¿no? Y aquí está, si quieren, unos 5 segundos para que le tomen foto, ¿no? Que esto es técnicamente el resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? De los músculos y demás, la función y demás. Y ahora esa es la famosa vaina de los rectos, ¿no? Pero lo van a entender. La vaina de los rectos, por ejemplo, lo dividimos en 3 cuartos superiores y en un cuarto inferior, ¿no? Ahora me van a entender y creo que con esto terminamos. La vaina de los rectos, pues son dos, ¿no? Son dos rectos muy bonitos y pues es el oblicuo externo. El oblicuo externo hacia la parte anterior va a pasar toda la parte anterior, tanto arriba como abajo, ¿no? Después tenemos al oblicuo interno, ¿no? El oblicuo interno, pues pasa por toda la parte anterior y en la parte posterior solo pasa en el 3 cuartos superiores, ¿no? En el cuarto inferior no pasa nada. El cuarto inferior, decirlo así, queda chuto por la parte de atrás, ¿no? Por la parte de atrás se le ve sus nalguitas, se le ven, ¿no? Y ahora vamos a ver el músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen se divide en dos hojas. La hoja superior pasa por la parte posterior del recto anterior y la hoja inferior pasa por delante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El recto a nivel posterior sigue quedando chuto, a nivel de su cuarto inferior sigue quedando chuto, pero por arriba, por ejemplo, hacia la parte posterior pasa el transverso y pasa el oblicuo interno, ¿no? Y después tenemos ese famoso, esta línea, no sé si la están viendo aquí, miren, aquí abajito, donde le estoy marcando, le voy a colocar como que una cruz. Ahí van a darse cuenta que les he colocado una línea. Ahí. Y ese es el famoso arco de Douglas. Solo lo único que pasa por detrás viene a ser la fascia transversalis, nada más. Eso tienen que quedarse con esa definición también o con ese concepto. La fascia transversalis es el único que pasa por la parte posterior del cuarto inferior de los rectos del abdomen. Y esa lineecita que yo coloqué, ¿qué es? Es el famoso arco de Douglas. ¿Y qué es el arco de Douglas? El arco de Douglas es una dependencia del músculo transverso, que es este verde, que está en el borde inferior de los 2/3 superiores del músculo transverso, por el cual todos los músculos se pasan a ser anterior. Por ejemplo, aquí tenemos el músculo transverso. Adelante de ese músculo transverso, ¿a quién vamos a tener? Al músculo oblicuo interno. Y adelante de ese, ¿a quién vamos a tener? Al músculo oblicuo externo. Eso es lo que tenemos que saber. Y el último detalle anatómico, ¿cuál va a ser?
es el ligamento de Hesselbach, que también viene a ser un límite del orificio inguinal profundo, pues que es lo interesante de acá, que es una dependencia también del músculo transverso, ¿no? Que nace de la parte interna, ¿no? Y el arco de Douglas lo hemos visto, ¿no? Lo interesante es a nivel del orificio inguinal profundo, que es lo que hemos visto, pues que va a estar junto o adherido a la arteria epigástrica, ¿no? Y era este, ¿sí, no? Ese ángulo que va a formar entre la hoja anterior y posterior del oblicuo menor, de este oblicuo, por ejemplo, no forma un ángulo muy bonito acá, no ve que pasa uno por delante y uno por detrás, solo para que sepan, no se lo preguntan, ¿no? Se lo denomina el ángulo de Chalaguier-Bartola, ¿no? Que es un ángulo de la hoja anterior con la hoja posterior de lo dependiente del oblicuo interno, ¿no? Ya hemos hablado del ángulo de Chalaguier-Bartola, hemos hablado del arco de Douglas y hemos hablado del ligamento de Hesselbach, ¿no? Y así es como se ve en un corte transversal, ¿no ve? Le dije que esto es los dos tercios superiores y aquí es el tercio inferior, perdón, tercio era, no era dos tercios, ¿no? Tercio inferior. Pues por delante pasa el oblicuo externo, pasaba el oblicuo interno también pasaba por detrás y también pasaba por detrás en lo que vendría a ser el músculo transverso, ¿no? Esto es a nivel visto de los dos tercios superiores, ¿no? Pero a nivel de del tercio inferior pasaba el oblicuo externo por delante, pasaba el oblicuo interno por delante y solo pasaba la fascia transversalis por detrás, ¿no? Eso es la diferencia. Así puntito, 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 muy bonito, es la fascia transversal. Y por eso aquí era el arco de Douglas, donde todos los músculos se hacían anteriores a este, ¿no? Muy bien. Y ese es uno de los grandes cuadriláteros que aquí podemos ver, que es el cuadrilátero de Greenfeld, ¿no? Eh, este pequeñito de acá. Limitado por la 12ª costilla, el serratón menor acá haciendo su fibra, los músculos erectores de la columna, que son, lo van a encontrar en un video como los músculos de la gotera, porque están así medio encorvados, ¿no? Y el oblicuo menor. Eso me da el cuadrilátero de Greenfeld también, ¿no? Y el otro que vendría a ser el triángulo de Petit. El triángulo de Petit no es más que el limitado por la cresta ilíaca inferiormente, externo el dorsal ancho y el oblicuo mayor interno. El interno dorsal ancho y el externo el oblicuo mayor, ¿no? Muy bien, interno y externo. Esos son los límites. Pero ahora, ¿qué me interesa saber de esto? No me interesa más que saber que son su piso, si es decirlo así, su piso, o sea, aquí va a haber un músculo más que hacer el transverso del abdomen. Entonces son zonas débiles. Entonces, qué va a ocurrir ahí? Van a ocurrir las famosas hernias. Por eso, ustedes van a ver que, sobre todo los hombres que alzan mucho peso, cuando van al gimnasio, se colocan esos cinturones, ¿no? Para que cuando hagan presión, pues no haya una protrusión de vísceras y se salgan por estos cuadriláteros, en este caso de Greenfeld, o en este caso el triángulo de Petit. Para eso me sirven, ¿no? Y ahí están los bonitos los triángulos, ¿no? Esta es la inervación, ¿no? ¿Cuál es la inervación de los rectos abdominales, de los oblicuos externos? No hay un nervio específico, ¿no? Sino van a ser solo los ramos cutáneos anteriores desde la T7 a la T12. Así que tenga un así, no sea un nombre así, nervio circunflejo, nervio cubital, no, ¿no? No hay específicos nombres, sino van a ser simplemente ramitos, ¿no? Ramitos nerviosos. Lo mismo acá, son ramitos nerviosos, ¿no? Y esto para terminar, si no estoy mal, si no es la última, bueno, casi la última, ¿no? Son los famosos dermatomas. ¿Qué es un dermatoma? El dermatoma es la parte de la piel que me inerva un segmento nervioso. Por eso acá dice T7, T8, T9, T10. Por ejemplo, si a usted le duele alguna vez a nivel de su ombligo, una distensión umbilical, tenga por seguro que le va a doler esa zona de la espalda a nivel de la T10, porque esa es la parte donde me está inervando el famoso nervio torácico 10, ¿no? Y lo mismo en el 11, lo mismo en el 12 y lo mismo en la L1. Son las zonas dermáticas o las zonas de piel donde me están inervando ciertas raíces nerviosas. Muy bien. Y aquí está la irrigación, la que habíamos visto, ¿no? Abdominales. ¿Quiénes me irrigan mayormente todos estos músculos que hemos visto? Las arterias lumbares. Nadie más que las arterias lumbares, chicos. Aquí están, ¿no? La arteria espigada, la musculofrénica, que son mayormente ramitas de ramas, de ramas y de ramas, las musculofrénicas, ¿no? Y esto era, para terminar, lo que viene a ser la ingle donde venía el cordón espermático, ¿no? Y con eso vamos a terminar, ¿no? Esta ingle, pues, me arrastraba muchos segmentos, como les había dicho, desde la piel
hasta la famosa túnica vaginal, que no era más que el peritoneo parietal, ¿no? Y se las voy a escribir y con eso terminamos la sesión de hoy, ¿no? Venía desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 capas, eso sí me acuerdo bastante bien. Desde la más externa, que venía a ser el escroto, después venía a ser el dartos, venía a ser la túnica celular, la túnica fibrosa superficial, la fibrosa, perdón, el cremaster, el músculo cremaster, este es un músculo, la fibrosa profunda y lo que venía a ser la túnica vaginal, ¿no? La que habíamos visto. El escroto, por ende, ¿de quién era dependiente? Es dependiente de la piel. Esto viene de acá arriba y jala, si es decir el término, si jala todas las láminas o todas las capas, ¿no? Hasta la piel. Desde el peritoneo hasta la piel jala. Y por eso entonces ya le lleva el nombre de escroto, que es la piel. El darto, que es la dermis subcutánea, ¿no? La túnica celular, que es dependiente del tejido celular subcutáneo. La fibrosa superficial, que no es más que el dependiente del músculo oblicuo mayor. El cremaster, que no era más que dependencia del tendón conjunto. Y si yo digo tendón conjunto, ¿a quién me voy a referir? Al oblicuo menor más al músculo transverso, ¿no? Y a la fibrosa profunda, ¿a quién me voy a referir? Me voy a referir nomás a la fase transversal. Y entonces esta fibrosa profunda es una túnica bastante débil, ¿no? Y la vaginal no es más que el peritoneo parietal. No es nada más que un peritoneo parietal, ¿no? Exactamente eso. Y si no estoy mal, esa era la última diapo y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿no? Eh, Básicamente ese es un repaso de lo que solo es, ni siquiera hemos tocado ahorita algo de órganos, ¿no? Solo hemos tocado ciertas generalidades de abdomen, desde las funciones,